Gracias, papá. Qué fantástica noche. ¿Cuántos creen que es una fantástica noche? Yo le voy a decir una, pero hay millones de razones por qué es fantástica. ¿Saben por qué es fantástica? Porque estamos en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos en su presencia. Pueden tomar asiento, perdón, disculpen. Pueden tomar asiento, pueden ponerse cómodos. Pero ¿saben qué? No hay nada mejor que estar en su presencia. No hay nada mejor que poder alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que cuando uno alaba, cuando uno levanta sus brazos y le dice, Señor Jesús, yo quiero arder, ¿sí? Las cosas pasan. Las cosas pasan. Perdón, los niños los más grandes para allá y los más chiquititos para allá. Siempre me olvido esta parte, discúlpenme. Pero no nos distraigamos. Hoy quiero compartir algo muy lindo, algo muy interesante que espero Dios hable a sus corazones, ¿sí? Tiene un título bastante por ahí, tiene que ver con esto de ser huérfanos, ¿sí? Hoy les quiero hablar un poquito de este tema. Y si hablamos de niños huérfanos, estamos hablando de la ausencia de padre o madre, ¿verdad? Por consecuencia de la ausencia paternal, están los niños huérfanos. ¿Y saben qué? La pandemia ha dejado una infinidad de niños huérfanos. Las guerras dejan infinidad de niños huérfanos, ¿sí? Y en nuestro país hay una cantidad, yo no quise decir los datos, pero hay una cantidad inmensa de niños huérfanos, de niños que están en hogares transitorios, de niños que por ahí, porque ya son un poquito más grandes de edad, les cuesta el tema de la adopción porque la mayoría busca niños más chiquititos, ¿sí? Y es toda una burocracia enorme para poder adoptar un niño. Los que adoptaron o los que intentaron, los que entraron alguna vez a averiguar los datos, es una burocracia enorme, ¿sí? Y hoy quiero hablar acerca de la niñez o del niño huérfano, ¿sí? Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Y dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Amén a la palabra de Dios. Y, a ver, si hablamos como dijimos al principio, si hablamos de huérfanos, hablamos de la falta o la carencia de un referente paternal, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto de la creación con el huérfano? Ya lo vamos a entender, ¿sí? Arranqué por acá porque primero tenemos que entender que tenemos un Dios que creó todo, principado, Él creó todo para Él y Él lo creó, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos entender esto, vamos a entender que la paternidad no arranca con el hombre. ¿Cuántos creen que la paternidad arranca con el hombre? Y es complicado porque la paternidad, déjenme decirles, que arranca en la eternidad. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios empezó a crear las cosas y nació en su corazón en crear el universo, en crear la tierra y en crearnos a nosotros, Él estaba cumpliendo el rol ¿de qué? De padre, porque nos creó a nosotros. Porque después, más adelante, en la Biblia, ¿cómo nos llama Él? Sus hijos. Entonces, claro,
ahora podemos decir que Él nos llama a sus hijos, pero antes, cuando estábamos perdidos en nuestros placeres y deleites y no conocíamos al Señor, ¿sí? No sabíamos que Él era el Padre. ¿Sí? Y sigamos leyendo. Y les dejo esta frase fantástica, que la paternidad no empezó en el hombre, no empezó con la humanidad. La paternidad empezó en la eternidad. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto y síganme. Vamos a leer Efesios 1, 4, 5. Y dice así la palabra de Dios: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y acá ya vamos entendiendo del por qué decimos que Dios es creador, que Dios es Padre. ¿Sí? Porque Él dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seamos sus hijos. Antes de que formara la tierra, antes de que Él ya te tenía en mente. Y acá voy a hacer un paréntesis y le voy a contar un poquito de mi testimonio. A la edad de 8 años más o menos me di cuenta que era un huérfano. Sí, me di cuenta que era huérfano. ¿Por qué? Porque empecé a tomar conciencia de que no tenía papá. Y la gran pregunta que me hice es: ¿por qué no tengo un papá físico, un papá? Y no hubo respuesta. No hubo respuesta, sí, una respuesta que a mí me saciara. Hubo muchas respuestas, pero no la que a mí me saciara, ¿sí? Y esa pequeña pregunta se fue haciendo cada vez más grande y en mi corazón se empezó a hacer un vacío cada vez más grande porque faltaba algo en mi vida. Cuando Dios creó a la familia, creó un equipo, mamá y papá. Papá tenía un rol de proveedor, ¿sí?, de protector, y mamá tenía el rol de cuidarnos y educarnos. Cada uno tiene un rol dentro de la familia. Pero al no estar un referente, el que está trata de suplir todo, pero no es lo mismo. Y se lo digo yo porque mi querida madre intentó ser padre, madre, e hizo obra por todos lados, porque yo tenía esa pregunta: ¿por qué no tengo padre? Y fui, digamos, investigando qué había pasado, ¿no? Y le preguntaba a mi mamá, le preguntaba a mis hermanos, y mientras más investigaba, el dolor y el vacío en mi corazón se hacía cada vez más grande. Con 9, 10 años, el dolor, no saben el dolor que se siente, o los que fueron huérfanos alguna vez, saben el dolor, el vacío que uno siente como niño. ¿Sí? Las preguntas no tenían respuesta. Tenía millones de preguntas que no tenían respuesta. ¿Sí? Investigando le resumo la historia. Me dicen, lo que pasa es que cuando mamá le avisó a tu papá que ibas a nacer, se lo estoy haciendo bastante así porque, disculpe, por ahí me quiebro, ¿sí? Pero él decidió irse de casa y bueno, nada. Y nunca conocí a mi papá biológico, ¿se entiende? Entonces, ¿y ahí qué espíritu entró en mí? Me sentí rechazado, me sentí que no me querían, que no valía nada para esa persona. ¿Cuántos sintieron esa sensación del rechazo, esa sensación de sentirte que no valés nada? ¿No? Invadió esa sensación y yo crecía con 9, con 10, y el vacío en mi corazón era gigante, era más grande que mi corazón, el vacío que había. El dolor, la tristeza, el odio, porque yo no podía entender por qué nos dejó, ¿no? Este hombre. Pero miren acá en Efesios 1, 4, 5. Ese es el que leímos, sigamos. Juan 1, 12, 13 dice así:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. A la edad de 16 años aproximadamente, entendí y comprendí que en ese vacío que yo tenía, solamente tenía forma de cruz. Solamente tenía forma de cruz. ¿Saben qué triste es para un niño que no tiene papá o no tiene mamá? A mí me pasó, por eso se los cuento, de repente llegan las fiestas navideñas y todos los niños dicen, mirá lo que me regaló mi papá, mirá lo que me trajo mi papá, me compró mi papá, fui con mi papá a tal lugar. Y yo no fui a ningún lado ni me trajeron nada, no me trajeron nada. Entonces ese vacío se hacía enorme, sentir ese vacío. Y si a eso le sumamos que éramos muy pobres, porque mi mamá no sabe leer ni escribir, a los 81 años terminó la primaria ya de contrarre adulto, hizo la primaria y terminó, ¿sí? Y ella aprendió a leer con la Biblia, aprendió a leer. Así que era pobre, era huérfano y gracias a Dios que tenía una mamá que se preocupaba por mí, ¿sí? Pero es muy dura la vida de un huérfano. Está condenado quizás a la tristeza y al dolor. Y los que pasaron por ese valle de sombra de muerte saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces terminé 7º grado. Ella me había recibido. Imagínense la escuela, todos los papás vienen re contentos, hay un clima festivo y todos los papás vienen re contentos, le sacan fotos a sus hijos y a mí. No vino nadie a sacarme fotos porque nadie tenía una cámara. y así fue transitando mi vida con un dolor, un vacío, una tristeza, una amargura, un odio que cada día se hacía más grande y con millones de respuestas, con millones de preguntas que no tenían respuesta. Pero cuando yo leí este versículo, Juan 1, 12 y 13, a mí me estalló la cabeza. Yo no podía entender. En realidad en el versículo anterior ya, cuando comprendí esto, dije, hay alguien que está pensando desde antes de la creación de la tierra y del universo, estaba pensando en mí. Cuando yo hasta entonces creía que nadie pensaba en mí, que nadie me quería, o a que nadie le importaba lo que a mí me pasara, ¿sí? Esa era mi sensación de abandono. Pero cuando yo entendí esto, que Él me dio el derecho de ser su hijo, a mí me cambió la vida. Hubo un antes y un después en mi vida. A los 16 años, en un descampado entre Dios y yo, le dije, yo quiero que vos seas el padre que nunca tuve. Y ese fue una bisagra en mi vida. Esa fueron mi oración, decirle, Señor Jesús, yo quiero que vos seas el padre que yo nunca tuve. Y ahí hubo un antes, un después. No pasó nada en ese momento, nada milagroso, nada. Pero hubo algo distinto acá. Yo había entendido que había alguien que era el creador de todo el universo, que antes de que formara la tierra, había pensado en mí como su hijo para adoptarme. ¿No es fantástico esto? ¿No es genial? Y a mí me estalló la cabeza. Y a partir de ese momento yo entendí que yo tenía el mejor de todos los padres. ¿Saben por qué? Porque era un papá que no me iba a fallar. Era un papá que nunca me iba a dejar. Era un papá que iba a estar presente, esté donde esté yo. Era un papá proveedor que nunca me iba a hacer faltar nada. ¿No es glorioso eso? Y ese día fue el día más feliz de mi vida. Y después cuando yo miraba a los otros papás, decía, o a mis otros compañeritos, les decía,
Vos tenés un papá que se equivoca, el mío no se equivoca. ¿Me entiendes? Ya lo estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sanando mi herida. Jesús estaba restaurando mi corazón. Porque tenía un arduo trabajo y estaba en un proceso de sacar todas esas cosas de mi vida. El odio, la amargura, el rencor. Y fue un proceso duro. Porque muchas veces me resistí. Y yo no podía entender cómo un ser humano pudiera decir que no a algo tan lindo como yo. Les cuento esto, cuando nació mi hijo Joaquín, yo fui al parto, ¿no? Presencié el parto y cuando, bueno, la mamá estaba ahí en la camilla, yo fui el primero que pude verlo y a mí se me derritió el alma. El universo era así de chiquitito cuando yo vi esa criaturita. Era mi hijo, era mi sangre. Mi ADN estaba en él. Y eso fue fantástico. No se puede explicar con palabras esa sensación de tener un hijo. Y también a la vez luchaba conmigo mismo, decir, ¿cómo puede ser que un ser humano no pueda disfrutar de esto tan bello, tan hermoso? Puede ser que esté tan quebrado esta persona, tan lastimada, tan ciega, tan dolida en su vida que no tiene la capacidad de disfrutar algo tan lindo como ser padre. Y ahí fui comprendiendo, y ahí Dios fue sanando heridas en mi corazón. Y hoy en día soy papá, tengo 2 hijos maravillosos, pero el proceso del perdón, el proceso de reconocer que Dios me hizo, de que soy creación de Él, fue duro, no fue fácil, ¿sí? Pero comprendí. Y quiero leer en Gálatas 4, 6, 7, y por cuanto sois hijos de Dios, envío a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Yo ya tenía el espíritu de Jesús en mi corazón, no era solamente su hijo, ya era más que su hijo en Cristo. ¿Cuántos se sienten felices porque ya no está el espíritu de odio, el espíritu de amargura, estaba el espíritu de Cristo en mi corazón? Y eso era glorioso para mí, ¿sí? Y quiero seguir compartiendo con ustedes. Así que ya no, esto es fantástico, en el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Claro, yo no me daba cuenta que antes era esclavo del odio, era esclavo del rencor, era esclavo de esas cosas que no me podía deshacer, porque me tenían atadas al pasado, me tenían atados a cosas que no me llevaban a ningún lado. Pero cuando yo comprendí que yo ya no era esclavo, iba despojándome de cosas. Primero comprendí que Él era creador de todo, después comprendí que Él me estaba ya predestinando de antes que fundara la tierra, después, esto que es fantástico. Y quiero seguir compartiendo con ustedes. Y acá podemos comprender, yo pude comprender qué es ser un padre. Cuando vos lees la Biblia y la Biblia te va mostrando de cómo es Dios como padre. Y vamos a ver cómo es Dios como padre, ¿sí? Dios es un padre proveedor. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Un padre proveedor. Y yo lo pude comprobar. Es el día que hice esa oración, a partir de ahí no me faltó más nada. Tenía todo. Todo, tenía el amor que Dios había puesto en mi corazón. Si bien el proceso fue duro, pero no me faltaba nada. Si lo tenía Él como papá, lo demás era secundario. Y así viví mi vida hasta el día de hoy. Hoy soy papá, pero tengo a mi papá y no me falta nada. Tengo una familia hermosa, una esposa fantástica. No me falta nada porque Él dice que es un padre proveedor. Y yo creí eso, yo me aferré a eso. Y Dios fue y cumplió con lo que Él me prometió en su palabra. Y Dios también es un Padre amoroso, ¿sí?
Y vamos a leer en Jeremías 31:3, dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mis misericordias. Cuando yo entendí este pasaje bíblico, que Él me amó con amor eterno siendo Dios, a mí me estalló la cabeza, el corazón, me estalló todo. Porque no es un amor cualquiera, es el amor de Dios. Y Él te amó con amor eterno. No sé, quizás alguna vez en tu infancia fuiste huérfano, quizás sos huérfano porque podemos tener a mamá y a papá y ser huérfanos, porque el hecho de que estén no significa que están cumpliendo el rol. Puede ser que seas un huérfano o sentirte huérfano a pesar de que estén ellos, ¿sí? Pero déjame decirte que tenemos un Dios Padre que te quiere adoptar, que nos quiere adoptar, que somos sus hijos y que Él es un Padre amoroso y que no nos ama como con cualquier amor. ¿Qué dice la palabra? Nos ama con amor eterno. ¿Y qué es el amor eterno? Lo que acabamos de leer, que Él nos amó antes de la fundación, que Él nos ama durante nuestra corta existencia y nos va a amar en la eternidad. O sea que nosotros somos de paso, pero su amor permanece antes, durante y después. ¿Cuántos quieren de ese amor? Yo anhelo todo. Cantábamos la canción en Señor, quiero arder. Cuando vos decís quiero arder, Señor, quiero este amor y que nunca me falte este amor. Porque el día que nos falte ese amor eterno, les puedo asegurar que estamos muertos. Muertos en el espíritu. Aunque andemos en carne y cuerpo, estamos muertos en el espíritu. ¿Sí? Sigamos. Otro ejemplo de cómo es Dios como Padre. Vamos a leer en Hebreos 12:6 y dice así. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Y créanme que Dios te disciplina y te corrige, ¿sí? ¿Pero por qué te corrige? Porque te ama, ¿sí? Porque Él quiere lo mejor para vos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer como papás. Disciplinar a nuestros hijos. ¿Castigarlos? No. Disciplinarlos con amor. ¿Pegarles? No. Hablar, conversar, dialogar, negociar. Pero lo mejor que hay como papá es predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Cuando tú predicas con el ejemplo, no hay hijo que se resista. Yo sé lo que les digo, tengo 2 varones. Tengo 2 varones y que ya están grandecitos y el más chico, bueno, el que tiene 13 es por acá más o menos y tiene 13 años. Así que ahí ya no hay cinto que vaya, no, nada. Así que es imposible. Pero el ser un buen padre también implica disciplina, ¿sí? Disciplina, corrección. ¿Por qué? Porque los amamos, ¿sí? Y esto es fantástico. Y yo quiero compartir un último, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? Bien. Quiero compartir un último versículo y acá termino. Dice así, Romanos 8, 6, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es impresionante. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Es un trabalengua. Básicamente dice que nosotros somos coherederos con Él. Y si padecemos con Él para ser glorificados después con Él. Ahora, voy a hacer un pequeño resumen. Pasamos de la nada, pasamos de ser huérfanos a ser ¿qué cosa? Herederos, coherederos ¿de quién? De Dios.
Yo me imagino esta escena, Dios en su trono, Jesús al lado y todos nosotros del otro lado, coherederos juntamente con ellos. ¡Qué fantástico! Y le estaba contando recién que era huérfano. Cuando yo descubro estas cosas en la palabra, yo soy el hombre más feliz del mundo. Y no tengo, mi tiempo es para Él. Con mi esposa servimos con los adolescentes. Nos encanta poder transmitir del amor a la generación que viene, porque viene muy golpeada, viene con mucho, digamos, nosotros fuimos golpeados, pero ellos están mucho más golpeados. Entonces, un rayo de luz, de esperanza, poder transmitir a esa generación que viene, decirle, tenés un papá que te ama. Tenés a alguien que pensó en ti y que sigue pensando en ti, y eso es fantástico, ¿sí? Así que, queridos hermanos, éramos huérfanos, pero creímos que Él era nuestro Padre, pasamos a ser herederos, y ahora me entero que somos no solamente herederos, coherederos juntamente con Él. ¿No es fantástico esto? ¿No es maravilloso? Y yo estaba llorando a los 8, 9 años, soy huérfano, no tengo nada, soy un miserable. Y de repente Dios me dice, pará. Pero esa oración que yo hice fue una bisagra entre un antes y un después. ¿Sí? ¿Que me dolió? Sí. ¿Que sufrí? Sí. Pero acá estoy. Soy el hombre más feliz del mundo, tengo una hermosa familia. Y todo eso es gracias a ¿quién? ¿A mí? No, gracias a Dios. Gracias a aquel que pensó en mí desde el principio del principio. ¿Sí? Así que, queridos hermanos, yo no sé si alguna vez te sentiste huérfano, si alguna vez te faltó la figura paternal, la figura maternal, pero en esta noche yo te invito a que te pongas de pie. Quizás tuviste que transitar toda tu infancia solo. Quizás hoy te sentís huérfano, a pesar de ser grande, a pesar de tener edad avanzada, te seguís sintiendo huérfano. Pero en esta noche, ¿qué te parece si le decimos juntos a nuestro Padre Celestial, Señor Jesús, Padre Dios, Espíritu Santo? Hoy quiero que vos transformes mi vida. Saca el dolor que hay en mi corazón. Saca la tristeza, la amargura, la falta de perdón, porque hay que tener mucho amor de Dios para perdonar a aquella persona que te hizo tanto daño. Hay que tener mucho coraje, pero hay que estar muy lleno del amor de Dios para poder dar esos pasos y esos procesos. Así que cierra tus ojos. Y yo los invito, me voy a tomar el atrevimiento de invitarlos a que me acompañen. Pasen acá adelante, por favor. Pasen acá adelante. Y juntos, digámosle, acá estoy, papá. Acá estoy, papá. Acá estoy, papá. Hoy me doy cuenta que vos estuviste pensando en mí desde hace muchísimo tiempo y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Hoy entiendo que vos sos el mejor papá de todos los papás que uno puede tener en esta vida. Ese papá que no te falla, ese papá que no te traiciona, ese papá que nunca te va a abandonar ni te va a dejar. Aunque tú lo dejes, Él no te va a dejar. Aunque tú te alejes, Él te va a acompañar. Y no hay nada mejor que estar en los brazos de nuestro Padre Celestial. Papá, papá, gracias. Gracias porque un día extendiste tu mano
Me sacaste de ese dolor, de esa tristeza, de esa angustia. Y me enseñaste a perdonar. Me enseñaste a valorar el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, querido papá. Gracias, querido papá. Transforma día a día nuestras vidas. Llénanos con tu espíritu. Llénanos con tu amor. Con ese amor eterno que tu palabra dice. Yo quiero que ese amor eterno invada mi corazón, invada mi ser, transforme mi vida, que yo pueda amar como tú amas, que yo pueda ver en el otro una necesidad con ese amor tuyo, Padre amado. Ya no soy huérfano, soy tu hijo. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá. Y no hay nada mejor que estar en los brazos de papá. No hay nada mejor que disfrutar las caricias de papá. De ese papá amoroso. De ese papá que te ama con amor eterno. Papá, gracias. Gracias, papá. Porque un día me rescataste, me amaste y me enseñaste que yo soy heredero juntamente con Cristo, heredero de lo celestial, de la riqueza que tú tienes en el cielo para nosotros. Y ayúdame a ser un papá que ame a sus hijos. Ayúdame a ser un papá que siga tus ejemplos. Ayúdame a ser el papá que tú quieres que yo sea. Que yo sea un papá amoroso, un papá que corrige, un papá que provee, un papá que tiene misericordia, un papá que perdona. Ayúdame, Señor, a ser ese padre que tú quieres. Yo quiero marcar a mis hijos con tu amor. Quiero marcar a mis hijos con tu perdón. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá. Queremos estar en tus brazos, papá. Nunca nos dejes. Nunca nos dejes, querido papá. Gracias, Jesús. Gracias, querido papá. Queremos estar en tus brazos. Queremos estar en tus brazos. Enséñanos, Señor, a perdonar a aquellos que nos lastimaron. Danos las fuerzas para perdonar a aquellos que hicieron mal contra nosotros. Cuando tenían que cuidarnos, no nos cuidaron. Cuando tenían que corregirnos, no nos corrigieron. Ayúdanos, Señor. Dame fuerza. Y en esta noche, Señor, me declaro libre.